Buenas noches con todos. Colegas, buenas noches. ¿Me confirman si me logran escuchar? ¿Pueden confirmar por el chat, por favor? Bien. Gracias, colegas. Bien, aunque es un día feriado, pero vamos a continuar con las labores. Lo importante es desarrollar las clases para que ustedes también no pierdan la hilación de los temas, ¿no? En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de atención farmacéutica. Es un tema muy interesante. Creo que es el más fácil también. Así que esto de acá es algo más cotidiano a la vida laboral que hacemos el día a día. Así que vamos a hacer una revisión completa de las metodologías de la propia atención farmacéutica, los métodos que existe para hacer una de sus actividades de la atención farmacéutica, que es el seguimiento farmacoterapéutico, la intervención farmacéutica e identificación de interacciones farmacológicas, que es lo más fundamental en el manejo de la atención farmacéutica. Muy bien, colegas. Entonces, les doy la bienvenida a todos. Vamos a dar inicio mientras que se van uniendo los demás colegas. Para dar por inicio es necesario ver algunos temas importantes. Ya hace muchos años, prácticamente 20 años atrás, se mencionaba que no solamente hay un futuro en el acto o en el mero acto de la dispensación, ¿no? Ya que esto va a ser asumida o podría ser asumida o ya está siendo asumida incluso por la propia Internet, las máquinas y los técnicos capacitados. Ante esto, el farmacéutico limitarse solamente a la atención sin desarrollar las actividades que implica, no podríamos solamente centrarnos en la dispensación como tal. Entonces, si hablamos de dispensación, podemos incluso mencionar de la dispensación con el acto de una dispensación activa, que sería lo más apropiado, y ser el nexo para poder identificar más actividades de la atención farmacéutica, como la intervención farmacéutica, la educación sanitaria, la farmacovigilancia, el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Para cumplir al menos las 5 buenas prácticas de oficina farmacéutica que disponemos en nuestro nuevo manual que ya fue publicado en el 2022 y siguen algunas modificatorias, ¿no? Pero el cual va a regir eh, la atención farmacéutica en nuestro país. Luego, ya Helpler mencionaba en el 99, junto a Strand, que es necesario la reprofesionalización de la farmacia y esta se completará solo cuando todos los farmacéuticos mencionaba aceptemos el mandato social de garantizar la terapia farmacológica segura y eficaz para un paciente individual. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La reprofesionalización es la identificación de áreas específicas donde nosotros podemos desarrollar nuevas competencias y centrarnos en una determinada línea, ¿no? Así como
Las demás carreras son bien amplias y existen subespecialidades. Nuestra carrera también demanda de ello, de tener subespecialistas o especialistas en determinadas áreas para desarrollar ciertas actividades propias del farmacéutico y de esa manera contemplar mejor estas actividades. Vamos a empezar entonces con los conceptos generales de la atención farmacéutica y entre ellos también verificar la filosofía de la atención farmacéutica. Manejamos el término atención farmacéutica, también mencionamos lo que es farmacia clínica y nos preguntamos, ¿es lo mismo? Pues no, son dos, dos áreas muy diferentes. La farmacia clínica se desarrolla como una ciencia de la salud cuya responsabilidad es asegurar mediante la aplicación de conocimientos y funciones relacionados con el cuidado del paciente que el uso de los medicamentos sea seguro, apropiado y necesita de educación especializada o entrenamiento estructurado. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos para desarrollar la parte de la farmacia clínica, se tiene que haber realizado una especialidad como tal. No te va a limitar a no hacerlo, pero sin embargo tendrás muchas más competencias para poder desarrollar las áreas principales de la farmacia clínica. Entre ellas incluyen cuatro actividades principales que tenemos lo que es la farmacocinética clínica, el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? También tenemos el centro de información de medicamentos, ¿no? Y la farmacovigilancia y tecnovigilancia, que son cuatro actividades propias de la farmacia clínica. Entonces, para desarrollar como tal, como ciencia, necesitamos una especialidad para farmacia clínica. Y dentro de esa especialidad de farmacia clínica, también necesitamos subespecialidades para manejar de diferentes áreas, ¿no? Como la propia farmacocinética clínica, que Pero es ¿quién un, está un corriendo? ámbito. Ay, mi amor, es el que está corriendo, ¿qué? Tan fuerte, mi amor. ¿Qué está Colegas, pasando? por favor, pueden inactivar sus. Les voy a silenciar. Un momentito. Bien. La atención farmacéutica, por otro lado, es la entrega responsable de la farmacoterapia en busca del propósito de lograr resultados definitivos que mejoren la calidad de vida del paciente, ¿no? Y esos resultados están ligados a una respuesta final, como la cura de una enfermedad, eliminación o reducción de la sintomatología, detención o retardo del proceso patológico, prevención de una enfermedad o sintomatología. Esto ya a partir de 1990 ya se empezaban a diferenciar estos conceptos claros de la atención farmacéutica. La farmacia clínica requiere además que la recolección e interpretación de datos sean juiciosas, que exista motivación por el paciente e interacción interprofesionales. Por otro lado, la atención farmacéutica, proceso a través del cual el farmacéutico coopera con el paciente y otros profesionales en la implementación y monitorización del plan terapéutico. Entonces, no son diferentes en el contexto de sus trabajos para individualizarse, sino se integran. Y si se integra la farmacia clínica con la atención farmacéutica, pues se tiene un resultado más optimizado de un determinado problema, ¿no? Implica tres grandes funciones de la atención farmacéutica. Identificación de problemas potenciales o actuales relacionados con la medicación y hábitos de vida, resolución de los problemas y prevención de los problemas. Entonces aquí tenemos los problemas relacionados con los medicamentos. Centrado en la atención farmacéutica, lo que era diferente a la farmacia clínica con sus áreas específicas. Entonces, la atención farmacéutica es una práctica centrada en el paciente en la cual el profesional asume la responsabilidad para las necesidades relacionadas a los medicamentos y trabaja en el hallazgo y la satisfacción de estas necesidades, es decir, para poder abordar y resolver los PRMs como tal. Entonces, viendo un poco la historia de la atención farmacéutica, desde dónde va fundamentándose o iniciando la estructuración y el crecimiento de esta área viene a ser a fines de los años 80. Aparece con los primeros trabajos de Helper y Strands,
son muy conocidos también. Tiene un libro les voy a pasar, hay un libro de Helper y Strand donde desarrolla la atención farmacéutica como tal, y es muy interesante. Han pasado muchos años y la mayoría de esos son los que nos rigen a nosotros actualmente para poder hacer atención farmacéutica. Ya también en el 93, tanto la OMS como la FIP comienzan a difundir el concepto de atención farmacéutica en todas las agrupaciones de profesionales farmacéuticos. Ya se viene a diferenciar una actividad propia del farmacéutico, ¿no? Entonces, la atención farmacéutica, como lo vimos al inicio, tenía una definición clara y específica que nosotros lo tenemos tanto en la 014 como en la 552, en la resolución ministerial 552 del 2022. Pero también hay otros conceptos definidos en la Declaración de Tokio en el 93, ¿no? Que implicaba que la atención farmacéutica es una filosofía de práctica en la que el paciente es el beneficiario primario de las acciones del farmacéutico. Entonces, como principal objetivo es la recuperación de mi paciente. El paciente es el centro de todo y en realidad es el centro de todos los profesionales de la salud, ¿no? La atención farmacéutica se enfoca en las actitudes, responsabilidades y habilidades del farmacéutico en la entrega de la farmacoterapia con la meta de lograr resultados terapéuticos definitivos para la salud y la calidad de vida del paciente. Entonces ya teníamos en el 93 unas definiciones más claras que la OMS difundía para poder realizar atención farmacéutica. Entonces, dentro de la atención farmacéutica también se realiza el seguimiento farmacoterapéutico y no es lo mismo seguimiento farmacoterapéutico que atención farmacéutica, ¿no? Sin embargo, en algún contexto, a los inicios, se, se podía indiferenciar estos términos cuando se refería al farmacéutico CAR, cuando se mencionaba de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico, cuando se realizaba la traducción. Como decir es lo mismo, pero en realidad no vienen a ser lo mismo. El seguimiento farmacoterapéutico es una actividad dentro de la atención farmacéutica. Ya lo vamos a ver. Entonces, en ello sabemos muy bien que el seguimiento farmacoterapéutico ya es la práctica profesional en que el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con medicamento y esto se realiza mediante la detección de problemas relacionados con los medicamentos para la prevención y resolución de resultados negativos asociados a la medicación. Estos términos donde se introducen en el tercer consenso de Granada en el 2007. Como historia es bueno conocerlo, ¿no? ¿Cuáles fueron las definiciones del primer consenso de Granada, segundo consenso de Granada y el tercer consenso de Granada, donde hacen la reunión para poder definir algunos términos y decir, vamos a regirnos base a ello, pero ¿dónde se realiza? En España. ¿Qué quiere decir? Que todo ello se desarrolla allá en España, no con el objetivo de que los demás países también tengan lo mismo. Por ello que nosotros no nos regimos al tercer consenso de Granada. Manejamos con el segundo consenso de Granada, que es lo más práctico, que ya fue adaptado incluso a las buenas prácticas de oficina farmacéutica con la 552, ¿no? Sin embargo, es bueno conocer, sí, porque en el examen te van a preguntar, ¿no? Lo que siempre se ha preguntado en las anteriores veces. En el tercer consenso de Granada, ¿aún se mantienen los problemas relacionados con los medicamentos? En clasificación de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como PRMs. Entonces ahí te ponen en tu falso verdadero, te van a poner una pregunta muy dirigida a eso y por lo tanto es muy bueno conocerlo, que ya no se mantiene, sino estas vienen a ser las causas de, de un resultado negativo asociado a la medicación. Entonces los PRMs pasan a ser causas en el tercer consenso de Granada. Sin embargo, la atención farmacéutica para poder subsistir tiene que ser sistematizado, estructurado y metodológico. Por lo tanto, se han desarrollado diferentes métodos tratando de abordar y encontrar una forma de abordar al paciente desde la identificación de su problema hasta la resolución de un PRM y la continuidad que se realiza, ¿no? Y en ello han nacido diferentes métodos eh, del doctor Helper, por ejemplo, el TOM, el DADER de la doctora Faust Dader, que es también la española por los años 2000 más o menos, y el famoso proyecto Minnesota. Entonces, estos métodos principales se conocían hasta ese momento, que ya lo vamos a desarrollar cuando nos centremos directamente en los métodos para hacer seguimiento farmacoterapéutico.
Estos métodos tienen algunas diferencias en la modalidad de trabajo, sin embargo, al final, todos se centran en un solo objetivo que viene a ser el paciente. El objetivo común, como mencionamos, es el paciente y debe buscar resultados definidos para la farmacoterapia y debe procurar mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, para demostrar los resultados y sus consecuencias, la, la APA establece que es conveniente estudiar aspectos económicos, clínicos y humanísticos. En los clínicos, la modificación de variables biomédicas y humanísticos, la calidad de vida y la satisfacción, centrados en esos tres aspectos. ¿Dónde se realiza la atención farmacéutica? Esto puede realizarse en cualquier lugar en que la resolución o prevención de problemas relacionados con los medicamentos o hábitos de vida sean beneficiosos para los pacientes. No necesitas probablemente algo definido como tal para eso, sino desde tu establecimiento farmacéutico, que viene a ser tu oficina farmacéutica principalmente como una botica o una farmacia, puedes realizar tu atención farmacéutica centrada en tu paciente con todas las actividades que vamos a ver más adelante para un mejor abordaje de un problema específico. Puede desarrollarse en forma independiente de la dispensación, de hecho, porque la atención farmacéutica no es lo mismo que dispensación. ¿Es una parte de la dispensación? Sí, que puede incluirse dentro de ello también. ¿Y cuáles son los beneficios de la atención farmacéutica o de realizar atención farmacéutica? Mejores farmacoterapias y mejores resultados con las farmacoterapias utilizadas. Conocimiento conjunto de los profesionales en el equipo de salud, menor número de hospitalizaciones. Sabemos que existe un alto porcentaje de hospitalizaciones por la automedicación, generada por las reacciones adversas continuas de cada medicamento no indicado, ¿no? Por la propia automedicación del paciente. Entonces, hacer una atención farmacéutica evitaríamos todo ese proceso y por lo tanto las complicaciones que puede generar una reacción adversa a un medicamento. Hospitalizaciones de menor duración. Cuando tu paciente está en el hospital, se hace la atención farmacéutica, dentro de ello se aborda con el seguimiento farmacoterapéutico, entonces la farmacoterapia está dirigido por el farmacéutico y el farmacéutico es quien tiene la responsabilidad de asegurarse que el medicamento sea el apropiado con la cantidad, vía y todo lo demás para el paciente. Si tiene otras herramientas y estamos ante el contexto de medicamentos de estrecho margen terapéutico, mejor todavía, ¿no? Por ejemplo, hacer dosajes, que actualmente ya es una práctica más frecuente en nuestro país, dosajes de antibióticos. Aún nos falta, por ejemplo, que es algo muy importante, los antimicóticos, que ojalá en el tiempo ya también sea una práctica más amplia. Pero sí ya contamos, por ejemplo, con algunos inmunosupresores, tacrolimus, ciclosporina, metotrexate, eh, también antiepilépticos, carbamazepina, fenidoína, ácido valproico, fenobarbital, ¿no? Entonces, nos estamos ampliando aquí, por ejemplo, a busulfán, que es uno de los medicamentos utilizados en terapias de acondicionamiento en trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? En las leucemias, principalmente para hacer un trasplante post, también es muy importante guiarse en ello. Entonces, vamos a tener menor cantidad de estancia hospitalaria o una hospitalización mucho menor si el seguimiento es apropiado y se hace de una forma adecuada. ¿Y por qué podríamos también mencionar ahí que la atención farmacéutica es importante? El farmacéutico, al estar con el paciente, no solamente se centra en el medicamento, sino también en el alimento, en este contexto, en el nutriente, ¿no? Ver que la cantidad requerida de kilocalorías por día sea la necesaria para su condición del paciente, así también el aporte proteico que necesita para su condición sea lo apropiado, utilizando diferentes métodos o incluso algunas fórmulas prácticas para poder utilizar, ¿no? Entonces, vemos al medicamento, vemos al alimento y te centras también en el uso correcto de qué? De los dispositivos médicos. Es muy importante el uso adecuado de ello, porque muchos de ellos sirven incluso para la administración de medicamentos. Entonces se ve en conjunto.
Y aparte de eso, también puedes centrarte en tu paciente, aunque no manejes un medicamento, pero sí con la educación propia al paciente para el uso del medicamento. Entonces, es un trabajo conjunto y además de ello, tiene la gran responsabilidad de educar en este campo del medicamento al profesional de la salud. El médico hace sus máximos esfuerzos, se especializa para llegar a un diagnóstico y manejo apropiado. Sin embargo, cuando va a ver la farmacoterapia, ahí se pierde. Y ahí es el campo del farmacéutico. Entonces, el farmacéutico tiene ese campo para poder realizarlo, porque ya no es una actividad del médico, es una actividad propia del farmacéutico. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir metiéndonos cada vez más en el tiempo, en los hospitales, en la comunidad. En la comunidad también el farmacéutico desde la oficina farmacéutica puede realizar todas esas actividades. Y más aún ustedes que van a hacer el SERUMS cuando se encuentran en centros de atención de salud menos especializados de nivel uno. No tenemos puestos en nivel 1-1, pero sí en nivel 1-2, 1-3 y 1-4. 1-2 y 1-3 se encuentra, por ejemplo, en salud y a partir de 1-4 para el MINSA. Entonces, ahí ya el farmacéutico también puede desarrollar actividades propias de la atención farmacéutica y por ello es importante saber qué métodos voy a utilizar para poder aplicar en mis pacientes. Otro resultado que se buscaría, otro beneficio, menores costos, mejor calidad de vida y participación en su cuidado. Las interacciones que existe en un paciente con enfermedades crónicas es abundante, más aún si utilizan los fármacos de estrecho margen terapéutico que inducen o inhiben la respuesta de otros fármacos o incluso de la propia alimentación. Por lo tanto, un abordaje es muy importante para el manejo de mismo. Ya conociendo eso, ahora podemos diferenciar, ¿no? ¿Qué es farmacia clínica? ¿Qué es atención farmacéutica? La farmacia clínica en corto busca lograr el uso racional de los medicamentos y la atención farmacéutica busca lograr resultados definidos que mejoren la calidad de vida del paciente. Entonces, dos objetivos que deben integrarse en un solo profesional, que viene a ser al final el químico farmacéutico. Entonces, ¿qué resultados espero con la farmacia clínica? Medicamento adecuado, en posología y periodo correcto, seguro y eficaz y en un posible menor coste. Entonces, aquí también veo los estudios de farmacoeconomía, ¿no? Para ver cuál es el más apropiado que me cubra y me resuelva el problema de salud y que también sea un costo efectivo. La atención farmacéutica ya se va a centrar en la cura de la enfermedad, en la eliminación o reducción de la sintomatología, detención o retardo del proceso patológico y prevención de una enfermedad o sintomatología. Al final, los beneficios son similares para ambos, ¿no? Que ya lo mencionamos hace poco. Pero, ¿qué debo conocer o cuáles deben ser mis conocimientos para yo hacer farmacia clínica y para yo hacer atención farmacéutica? Para yo hacer farmacia clínica, debo tener conocimientos profundos o conocimientos amplios en los diferentes temas. Fisiología, patología, farmacología básica y clínica, la farmacoterapia, toxicología, farmacocinética clínica, interpretación de exámenes de laboratorio, farmacoepidemiología, farmacoeconomía y la economía en salud, salud pública, análisis crítico de la literatura, formulación y evaluación de proyectos. Entonces, ¿necesita un apartado para hacerlo como especialidad? Sí, ¿no es cierto? No voy a centrarme a hacer mi especialidad en esto, pero debo conocer para atención farmacéutica, sí. Porque si tú vas a hacer atención farmacéutica, tienes que saber qué necesitas de los conocimientos de farmacia clínica. ¿Y cuáles son los conocimientos de farmacia clínica? Ya lo mencionamos anteriormente. Para poder abordar a tu paciente, tú debes saber si el problema que presenta puede ser por un problema fisiológico o patológico y no farmacológico, ¿no? O puede ser farmacológico y que se pueda estar pasando como un fisiológico. Entonces, la diferenciación es importante. La toxicología, del mismo modo, ¿no? Verificar el techo, que lo denominamos en términos más prácticos quizás, hasta dónde llega la concentración máxima aceptable y de esa dosis superior que ya puede causar toxicidad. Entonces, la toxicología es fundamental. La farmacocinética clínica para la individualización posológica, tanto a priori como a posteriori, también es fundamental para poder hacer el abordaje de los pacientes, ¿no?
Entonces, finalmente, con respecto a la atención farmacéutica y farmacia clínica, podemos resumir en ello. La actuación y práctica del farmacéutico debe superar la dispensación y centrarse en la práctica asistencial, donde abordes al medicamento y al paciente. Ese es mi objetivo final como farmacéutico. El farmacéutico debe estar incorporado en el equipo de salud como el profesional experto en el medicamento y asumir la responsabilidad de los resultados frente a los pacientes. Entonces, se dan cuenta, te implica que nosotros debemos estar dentro de, estar incorporado en. Si estoy en un hospital, si estoy en un centro de salud, en la atención de mi paciente, el farmacéutico debe estar de forma continua. ¿Con quién? Con el profesional de salud que va a atender. Principalmente que es nuestros aliados son los médicos, ¿no? Y es quien maneja la gran cantidad de medicamentos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos incorporarnos y abordar directamente a un paciente. Por ende, surge la necesidad de formar desde las universidades profesionales académicos competitivos, líderes organizativos con gran responsabilidad y conciencia social, que es lo que no debe faltar, que ejecuten de manera correcta la profesión. Pero esas transformaciones requieren de la participación colectiva de los diferentes entes administrativos, económicos e inclusive del mismo farmacéutico, ¿no? Al final, el responsable de toda la preparación que uno puede tener es el propio farmacéutico. Y si trabajamos en conjunto, podemos al final tener objetivos claros para poder plantear políticas en salud y políticas propias para mejorar nuestras actividades como profesionales. Muy bien, entonces ya habiendo diferenciado ello, vamos al abordaje de los problemas relacionados a los medicamentos, que es la parte casi central de la atención farmacéutica, y luego ver algunas ramas que puede hacer la atención farmacéutica. El término problemas relacionados a los medicamentos, en el Decreto Supremo la 014, publicado en el año 2011, se establece como tal y ha quedado también estipulado en la 552 del 2022, comprendido como problema de salud experimentado por el paciente como resultado clínico negativo derivado de la farmacoterapia y que, por su interferencia real o potencial, no permite conseguir el objetivo terapéutico esperado o genera efectos no deseados. Entonces, con ello nos referimos cuando hablamos un problema relacionado a los medicamentos. Estos términos han ido cambiando o ajustándose en la cantidad en el tiempo. Si vamos hace mucho tiempo atrás, tenemos los primeros clasificaciones que va haciendo CIPOL, ¿no? En 1998. Luego, en el primer consenso de Granada, que también ya vamos viendo en la clasificación en 3 puntos importantes, que hablaba de la necesidad, efectividad y seguridad, y dentro de ellos ya se subclasificaba aún. En el segundo consenso de Granada siguen permaneciendo los mismos. Sin embargo, en el tercer consenso de Granada, como mencionamos al inicio, ya no se denomina PRM, sino resultados negativos asociados a la medicación. Y los PRMs pasan a ser las causas de los RN. Pero ni ello se aplica también a tal eh, magnitud en España, ¿no? En España, incluso en el año 2018 estaban planteando un nuevo método para abordar, dado que el método DADER era muy complejo en algunos aspectos, aunque puede ser muy práctico dependiendo de cómo el farmacéutico tenga el expertise para utilizarlo también. En el año 2022, con la 552, ya tenemos el mismo concepto de PRM y nos mantenemos con el segundo consenso de Granada. Eh, Paul y Strand, en su libro, empiezan a diferenciar conceptos muy importantes y y los centran en 4 puntos principales. La indicación, aquello que está relacionado al producto, el régimen de dosificación y el resultado principal esperable, los outcomes, ¿no? Aquel que está relacionado a la indicación, ahí donde se identifica si se necesita una terapia adicional, ¿no? O si tiene una terapia innecesaria, como nosotros le denominamos al PRM1, que se indica cuando el paciente
no utiliza un medicamento que necesita. Y en el PRM2, el paciente utiliza un medicamento que no necesita. Se está automedicando para un proceso viral con un antibiótico. No necesita, por ejemplo, el antibiótico, es un PRM2. El paciente está cursando con hiperglicemias muy altas y por lo tanto necesita un abordaje con un fármaco para el manejo de las glicemias apropiadas. Entonces, un PRMO. Y cuando está relacionado al producto, vamos a ver ya la efectividad como tal. Entonces, como inefectividad a la droga, cuando se refiere que la droga no tiene la capacidad para generar una respuesta esperable en una determinada patología. Voy a utilizar, por ejemplo, un medicamento dirigido a gram positivos. Nos referimos, por ejemplo, a vancomicina, utilizado para enterococos o estafilococo, entonces sería el apropiado. Pero si voy a utilizar vancomicina en gram negativos, digamos en enterobacterias o en Pseudomonas aeruginosa, no tendría una respuesta. Entonces sería una droga inefectiva. ¿Por qué? Porque simplemente tiene una resistencia intrínseca. Entonces, es un PRM3. Y cuando hablamos también ligados a eso, es a la reacción adversa de la droga. Eso es referido al producto. En el régimen de dosificación, ya cuando la respuesta está dado por una dosis mayor o una dosis menor. Falla terapéutica con concentraciones séricas inferiores a lo normal, donde necesites un ajuste, un PRM4, por ejemplo. Altas dosis de un medicamento que me genera otro problema, por ejemplo, dosis máximas de busulfán a un paciente hace convulsionar. Por lo tanto, vamos a indicar que estamos, si hablamos en la clasificación de los PRM según el 552 a un PRM5, por ejemplo, ¿no? Y luego también mencionan la importancia de la adherencia. Si no hay una buena adherencia, todo lo demás, aunque esté muy optimizado, al final el paciente no tendría la respuesta esperada. Entonces, la evaluación de la eficacia de las terapias farmacológicas se va indicando en eso, ¿no? ¿Cuándo indico que mi paciente necesita un medicamento? De acuerdo a la identificación de qué? De signos y síntomas propias de una enfermedad, eh, valores de laboratorios anormales. Todo eso al final se puede traducir, si es un tratado, tanto a nivel clínico como laboratorial, o el gol estándar propio de la terapia, ¿no? Que quiere decir el fármaco objetivo como tal. Y aquel que está relacionado al producto, la reacción adversa al medicamento, que se relaciona al final con qué? Con el outcome en la seguridad. O con el régimen que puede dar a una toxicidad igual con la seguridad. Y esto va a ser medido en la respuesta clínica o laboratorial. Sin embargo, para tener medicamentos con determinadas características y que nos ofrezca a nosotros las condiciones o que sea en nuestro lenguaje seguro, efectivo y de calidad, necesitamos al menos que nos garantice que el producto genérico sea bioequivalente, ¿no? Al de marca o al de referencia. Y en este contexto, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que en nuestro país no tenemos estudios de bioequivalencia. Aunque nació la normativa para hacer el abordaje de intercambiabilidad farmacéutica o la intercambiabilidad como término general, y dentro de ello sí la bioequivalencia. Sin embargo, hablamos ya de productos intercambiables, que hasta el momento son menos de 100 y tenemos más de 900 medicamentos, lo que no representa ni el 50%. Puede ser un problema muy grande quizás para hacer una recomendación del uso de genéricos, claro que sí. Probablemente nosotros por concepto decimos, ¿no? Se supone que el medicamento genérico tiene las mismas características que el producto original, por lo tanto mi respuesta va a ser la misma. Excelente. Siempre y cuando te garanticen los estudios que ese medicamento los tiene. ¿Y de qué forma se puede hacer? Mediante los ensayos. Tienes los ensayos, vas, aplicas, identificas que tiene lo mismo, entonces aseguras que es un medicamento bioequivalente.
En los otros países es obligatorio, por ejemplo, en Chile es obligatorio la bioequivalencia y tiene sus productos ahí que indican bioequivalente como tal. Entonces tú vas, compras el producto bioequivalente con toda la certeza de que estás comprando un medicamento que es igual al de marca. En nuestro país pasa cosas, muchas cosas que nos hemos encontrado con muchos contextos con respecto a los medicamentos. Ojalá esto pueda mejorarse con el tiempo y las políticas también se mejoren para bien, ¿no? Para poder también ofrecer un buen producto, porque tu intervención puede ser excelente, tu manejo genial, pero si tu producto no te acompaña con la calidad que necesitas, pues al final también fallaríamos en ese proceso. Bien, entonces, la clasificación que se realizan los PRMs en la 552, esto es necesario sí tenerlo en cuenta y tenerlo al dedillo, conocerlo muy bien, dado que las preguntas se van a enfocar directamente en esta resolución, porque esta resolución es quien rige al final nuestras actividades propias en la atención farmacéutica. Lo clasifican en necesidad, efectividad y seguridad. Y les han dado unas terminologías muy amigables para entenderlo, ¿no? Entonces aquí ustedes no se pueden confundir. Si hablamos un PRM por de necesidad, nos referimos a un PRM1 cuando el paciente necesita medicamento que no usa. Un término muy clásico, entonces, para que se lo aprendan bien rápido. Un PRM2 usa medicamento que no necesita. Por efectividad, PRM3, inefectividad independiente de la dosis. Una resistencia intrínseca de cierto microorganismo hacia un fármaco, por ejemplo. PRM4, dosis o duración inferior a la necesaria. Por seguridad, PRM5, dosis o duración superior a la necesaria. Aquí quizás a veces nos confundimos porque, bueno, yo anteriormente estaba acostumbrado a la inversa, ¿no? El 5 era que provocaba por una reacción adversa al medicamento y el 6 era por dosis altas. Pero en el manejo de esta clasificación, el PRM5 es dosis o duración superior a la necesaria. Y el PRM6 provoca una reacción adversa del medicamento. Entonces, tenemos los 6 tipos de PRMs clasificados en 3 grupos de necesidad, efectividad y seguridad. Sin embargo, yo debo conocer cuáles son aquellos puntos importantes que me van a servir para poder identificar y familiarizarme con la identificación de los problemas relacionados a los medicamentos, que es fundamental para llevar ser. ¿En qué contexto estoy ante un PRM1? Quizás es lo más fácil, pero ¿en qué contexto estoy en el PRM2? ¿No? Y eso está en el libro de Cipoll y Strand, que al final también los voy a subir para que ustedes lo puedan revisar. Y esto es muy interesante, a mí me ha gustado bastante, dado que es muy práctico. Cuando hablamos para un PRM1, por ejemplo, una terapia preventiva. Si tu paciente necesita un medicamento con un fin preventivo, ¿no? Si es necesaria para reducir el riesgo de desarrollar una afección, por ejemplo. Condición no tratada, una condición médica que requiere el inicio de una terapia con medicamentos. Terapia sinérgica. O sea, cuando voy a necesitar una terapia sinérgica, también necesito de un fármaco adicional y eso estaría dado como un PRM1. En un contexto de la hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial tiene una fisiopatología muy compleja, por lo tanto, el abordaje en diferentes dianas farmacológicas es fundamental para reducir la presión arterial como tal. Por lo tanto, la monoterapia no puede, en gran parte de pacientes, controlar su presión arterial. Necesitas una terapia sinérgica o aditiva para poder entre ambos bajar la presión arterial. Y tengo los sartán. Mi paciente persiste con presiones altas. Voy a necesitar otro fármaco de otro grupo farmacológico. Entonces estoy ante un PRM1. Y no solamente estarías ante un PRM1, estarías ante un PRM3, ahí dudando como para los sartán, que no tiene la potencia para bajar por sí solo, sino necesita de algo más. O simplemente podría asociarse solamente para el fármaco que necesita, con PRM1 para bajar su presión arterial. Cuando nos referimos a PRM2, está referido directamente con tratamiento farmacológico o farmacológico innecesario, para que no se olviden. PRM1 necesita terapia adicional. PRM2, tratamiento farmacológico innecesario. Por ejemplo, terapia duplicada.
Se utilizan múltiples productos farmacológicos para una afección que requiere solo una terapia farmacológica. Sin indicación médica en ese momento, una automedicación para un proceso que no requiere una medicación o simplemente que la medicación puede ser diferente. Entonces, ¿no? Terapia no farmacológica más adecuada. Adicción o uso recreativo de drogas. Tratamiento de una reacción adversa evitable. Entonces, estos son los ejemplos claves que ustedes deben tenerlo así, conocerlo muy bien cuando les plantean un pequeño caso en el examen y de esa manera poder identificar rápidamente en qué tipo de PRMs estoy contextualizando. En PRM3, medicamento ineficaz. PRM4, dosis demasiada baja. Entonces, términos muy importantes para poder utilizarlos como clave. Hablamos cuando un medicamento es ineficaz, si existe un medicamento más efectivo que el disponible, ¿no? El medicamento no es el más efectivo para la condición médica y se necesita un medicamento diferente. También, por ejemplo, estaríamos hablando en los medicamentos utilizados en las enfermedades reumatológicas. En artritis reumatoidea, por ejemplo, estoy utilizando methotrexat y no tengo una respuesta apropiada y debo escalar un poco más a utilizar un biológico. Entonces estarías ante un PRMS. Condición refractaria al medicamento. La condición médica es refractaria al medicamento y se necesita de un medicamento diferente. Cuando las bacterias mutan, tienen resistencia a tipo de fármacos, entonces ya no va a ser una respuesta apropiada con el que estaría utilizado. Si las enterobacterias son sensibles a los carapenémicos, estás en un contexto muy ideal. Pero si estos adquieren resistencias por la producción de carapenemasas, entonces ya tienes que utilizar un medicamento diferente a un carapenémico o potenciar incluso con algo diferente, tratando en teoría de romper la resistencia. Forma de dosificación inapropiada. La forma de dosificación de producto farmacéutico es inapropiada, contraindicación presente, medicamento no indicado para la afección. Entonces son ejemplos clásicos de un PRM3. Como PRM4, hablamos de una dosis ineficaz, es demasiado baja para producir respuesta deseada. Estás ante una bacteriemia y empiezas con, tu guía te dice darle merobanco. Ya, no quieres darle dosis plenas al inicio, utilizas con tus dosis más bajas. Digamos que se le ocurrió a alguien por ahí darle meropenem 500 cada 8. Probablemente esa dosis que le das sea ineficaz. O le das del mismo modo, pero tu paciente tiene una condición diferente. Por ejemplo, se encuentra en una situación de hiperfiltración con aclaramiento renal aumentado, lo cual va a eliminar la mayor cantidad de fármaco y la cantidad que se queda para cumplir su acción va a ser mínima. Entonces estarías con una dosis ineficaz que necesitarías aumentar mucho más. Entonces también es otra condición. Necesita un monitoreo adicional que requieran parámetros clínicos o de laboratorio para determinar si la dosis es demasiado baja para el paciente. He trasplantado a un paciente con, digamos, un trasplante hepático. Esté en su primer mes y voy a utilizar un inmunosupresor entre ciclosporin y tacrolimus. No tengo tacrolimus endovenoso, le doy ciclosporin endovenoso cuando la condición no es apropiada para recibir por vía oral en el primer mes o tus primeras semanas. Entonces necesito guiarme por una concentración mínima que se encuentre en un objetivo de 200 a 300 nanogramos por mililitro. Entonces, si tú le das sin ese monitoreo, puedes tener un rango terapéutico menor o una concentración sérica por debajo de 100, lo cual va a ser inefectivo. Por lo tanto, va a haber un rechazo a trasplante. Entonces, eso también es muy importante a tenerlo en cuenta. Frecuencia inapropiada. El intervalo de dosificación es demasiado infrecuente para producir una respuesta deseada. Tu medicamento está indicado cada 8 horas y le das cada 24 horas. Un tiempo de vida media limitada probablemente, que deja un espacio muerto para continuidad de la enfermedad o si hablamos de patologías determinadas por bacterias, multiplicación bacteriana. Entonces también estamos ante un PRM4. Administración incorrecta.
interacción farmacológica que disminuya la cantidad de fármaco activo disponible, ¿no? Entonces, estoy utilizando para mi paciente metilprednisolona y estoy utilizando tacrolimus. Metilprednisolona es un inductor, por ejemplo, de la citocromo P450, la CYP3A4. Por lo tanto, tanto a nivel intestinal como hepática, van a metabolizar más rápido el tacrolimus y lo van a eliminar. Te va a llevar a una concentración menor. Entonces, hay una interacción farmacológica que va a disminuir la concentración sérica del silicio. Almacenamiento incorrecto, que puede que pierda la potencia del fármaco. Aquí estaríamos hablando de aquellos fármacos que son termolábiles y fotosensibles, si no tienen el cuidado necesario para ello. O duración inapropiada de una indicación propia de un medicamento. Estamos ante un PRM5, donde nos referimos a una dosis demasiado alta, cuando la dosis es demasiado alta para el paciente, probablemente por su condición. ¿Estás en un paciente pediátrico o estás en un paciente adulto mayor? Un tu paciente adulto mayor que es más lábil y que es más sensible a una dosis más pequeña de un fármaco. Un clásico, la digoxina, por ejemplo. Tu paciente de 80 años ya no le vas a administrar la dosis estándar. Probablemente si utilizas un dosaje, puedes guiarte con más fácil, pero si no tienes dosaje, tienes que utilizar tus nomogramas para dar una dosificación de acuerdo a su función renal también, porque si no causarías una toxicidad. Necesita monitoreo adicional. También del mismo modo, frecuencia demasiado corta, duración demasiado larga e interacción farmacológica, que aumente la cantidad del principio activo, que provoque toxicidad. Voy a utilizar, quizás como ejemplo el ¿no? Fluconazol por vía oral y tacrolimus, ambos interaccionan. Fluconazol va a inhibir la CYP3A4, tanto intestinal como hepática, si el fluconazol es administrado por vía oral, y te dice la literatura que aumenta hasta 300% la concentración sérica de quién? De tacrolimus, por lo tanto te lleva a una toxicidad como tal. A tener bastante cuidado, entonces, estoy ante un PRM, sí. En los PRM6, reacción adversa al medicamento. Un efecto indeseado, una interacción farmacológica que me desencadene un efecto indeseado, una administración incorrecta que me genere una reacción adversa, una reacción alérgica, un aumento o disminución de la dosis demasiado rápida. Aquí hablamos, por ejemplo, cuando nos referimos a las reacciones adversas por la administración en velocidad de infusión, en el caso de vancomicina. He llamado el síndrome de reacción a vancomicina o antiguamente llamado el síndrome del hombre rojo. Muy bien. Eh, Creo que algunos han estado preguntando. Dice Linda, doctor, buenas noches. Los PRMs dependen de la prescripción médica. El PRM, como es un problema que está relacionado al medicamento, está ligado a una atención dada, propiamente dicho, por el médico, ¿no? Entonces aquí te vas a dar cuenta que si el médico ha tenido una revisión exhausta de tu paciente, entonces ha identificado todos los problemas, ha tratado todos los problemas. Pero si solamente le ha hecho una videollamada donde no ha tenido ni el examen físico y solamente se ha dirigido a una cierta patología, y tú cuando lo haces atención farmacéutica en tu farmacia, encuentras otras patologías que son importantes y que está alterando su calidad de vida, entonces identificas también problemas no tratados, que también está regido a la atención como tal. Dice Diego, doctor, ¿podría aclararme con un ejemplo del PRM3 en forma de dosificación? No sé si te refieres al... O sea, en el PRM3, cuando hablamos de un medicamento ineficaz, se refiere que cuando utilizas un medicamento para una cierta patología, no vamos a ir a antibióticos si no queremos hablar de una resistencia intrínseca, porque sería más fácil de comprender. Hablamos de un fármaco como tal. eh, ya, vamos a hablar de los fármacos utilizados para la artritis reumatoidea. Utilizo dosis máxima de la combinación de metotrexate con otro fármaco para el abordaje de la artritis reumatoidea, pero mi paciente aún así continúa con el deterioro clínico. Entonces, ya utilicé la dosis máxima.
mi medicamento sigue siendo ineficaz. Por lo tanto, no va a tratar la condición. Necesito un biológico. Podría a- ascender a un fármaco diferente para poder tratar. Entonces ahí estarías ante un ejemplo clásico de ello. ¿Ya? Bien, esas son las dos preguntas. Muy bien, entonces continuamos con seguimiento farmacoterapéutico y en seguimiento farmacoterapéutico tenemos nuevamente diferenciar entre seguimiento y atención farmacéutica, pero aquí es una parte más rápida de atención farmacéutica porque ya sabemos qué es. Sin embargo, hay algo importante, ¿no? Dice, seguimiento farmacoterapéutico es el acto profesional en el cual el químico farmacéutico orienta y supervisa al paciente en relación al cumplimiento de su farmacoterapia mediante intervenciones farmacéuticas dirigidas a prevenir, identificar y resolver PRMs. Mientras tanto que la atención farmacéutica son actos del profesional químico farmacéutico para la mejora y el mantenimiento de la salud y la calidad de vida del paciente, los cuales se realizan mediante prácticas correctas de qué? Dispensación y seguimiento farmacoterapéutico. Decía en la decreto en la 014. En cambio, ahora en la 552 te habla de las buenas prácticas de oficina farmacéutica e integra más buenas prácticas de oficina farmacéutica. Entre ellos, buena práctica de dispensación, buena práctica de seguimiento farmacoterapéutico, buenas prácticas de farmacovigilancia, al menos como obligatorias, quedando las buenas prácticas de almacenamiento y buenas prácticas de distribución y transporte, o bueno, la distribución y transporte como parte más libre o dependiendo ya a la oficina farmacéutica. ¿No? En algún contexto había una literatura muy importante que mencionaban los españoles cuando decía, si vas a hacer atención farmacéutica, tú no puedes decir, mira, yo estoy dispensando, estoy haciendo atención farmacéutica. Estás haciendo una actividad de atención farmacéutica. ¿Por qué? Porque para que realices una atención farmacéutica integrada, debes hacer estas 5 actividades. Y por ello que necesitabas de los conocimientos de farmacia clínica, como vimos al inicio. ¿Qué necesitas entonces? Realizar dispensación activa, seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, intervención farmacéutica y educación sanitaria. Entonces, si tú abordas a un paciente, das una dispensación activa como tal, asegurándote que tu paciente al final haya comprendido tanto las reacciones adversas que puede generar tu medicamento, cómo tomarlo, en qué momento tomarlo, qué cantidad, la condición en qué momento tomarlo o aplicarse, genial. Te aseguraste con la dispensación. Empiezas con tu seguimiento farmacoterapéutico y aquí en tu seguimiento farmacoterapéutico es hacer un abordaje amplio desde la condición de tu paciente hasta la resolución de un PRM que puedes identificar. Y ahí te vas a encontrar con problemas que están relacionados a los medicamentos y esos problemas tú debes de reportarlo y resolverlos si es posible con la farmacovigilancia. O sea, la farmacovigilancia, si bien es cierto, cuando hablamos de una farmacovigilancia, la clásica, que solo es notificar, todos lo podemos hacer. Pero sin embargo, debemos abordarlo. O sea, yo estoy con un paciente que hace una reacción adversa a un medicamento, no me basta con notificarlo. Lo notifico, pero yo debo resolver eso de ahí. ¿Por qué? Porque al final es una reacción adversa, pero también es un problema relacionado al medicamento. Por lo tanto, todo problema relacionado al medicamento yo debo resolver. Entonces, al final, tu reporte va a terminar en qué? En una intervención farmacéutica con resolución del caso. La resolución ministerial es la 552 del 2022. Las de buenas prácticas de oficina farmacéutica. Es para pregunta del doctor Dávila. Bien. Ahora, con la intervención farmacéutica. En algunos países ya el farmacéutico prescribe. Eso no quiere decir que nosotros no lo hacemos. No estamos autorizados como tal, pero lo hacemos. Estamos como directores técnicos en un determinado lugar. Tú indicas, haces una indicación farmacéutica. Tus familiares están enfermos, te preguntan a ti y tú indicas un medicamento. O sea, no estás en tu condición de hacerlo, pero indicas un medicamento. Entonces, para indicar un medicamento hay que manejar bastante los problemas como tal y el medicamento. Entonces, también es la actividad de la indicación farmacéutica y el último que es de educación sanitaria, abordado
en mejorar la calidad de vida de tu paciente. Haces tus 5 actividades, al final dices, ah, ok, ahora he realizado atención farmacéutica. Ya no me confundo en decir, oye, yo constantemente hago atención farmacéutica cuando solo dispensas. Y no has hecho ningún seguimiento farmacoterapéutico y menos has notificado ni has resuelto esos problemas. Entonces, no se olviden hacer sus 5 actividades propias. No es obligatorio, claro, sino como parte profesional. Si te vas a regir y decir que haces atención farmacéutica, considéralo como tal dentro de tus actividades cotidianas en la atención a un paciente. Muy bien. El seguimiento farmacoterapéutico, entonces, una de las actividades de la atención farmacéutica viene a ser un servicio profesional. Y el seguimiento farmacoterapéutico es propia del químico farmacéutico, es una actividad propia del químico farmacéutico. Así como la dispensación es exclusivo del químico farmacéutico, la igual. El seguimiento farmacoterapéutico también es propio del profesional farmacéutico. La farmacovigilancia todos lo pueden reportar, todos los profesionales de salud, incluso el paciente. ¿No es cierto? Entonces, estas dos actividades que están ligadas al paciente directamente con la intervención son dispensación y seguimiento farmacoterapéutico. Su objetivo, un momentito por favor, voy a... Bien, entonces el objetivo era la detección de los problemas relacionados con los medicamentos para la prevención y resolución de los resultados negativos a la medicación, la tomada de la actualización del tercer consenso de la NOM del 2007, por ejemplo. Este servicio implica un compromiso y debe proveerse de forma, estos términos son principales a recordarlos, continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con el propio paciente y los demás profesionales de la salud. Entonces, el seguimiento farmacoterapéutico te permite integrarte o es una herramienta para la integración con los demás profesionales de la salud. Sí. Entonces, a través de ello, tú puedes y tienes las herramientas para poder actuar ante un paciente. Por ejemplo, en tu seguimiento farmacoterapéutico yo puedo utilizar diferentes herramientas para resolver mi PRM. Está utilizando un fármaco que necesita dosajes, utilizo farmacocinética clínica. Dentro de farmacocinética clínica puedo utilizar fórmulas o algún software específico para hacer la predicción de dosis. Entonces, te das cuenta que todas esas actividades lo puedes hacer dentro del seguimiento farmacoterapéutico. Quiero realizar farmacovigilancia, lo hago dentro del seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, este servicio profesional es amplio y necesita de mucho conocimiento para poder realizarlo de forma correcta. Y sobre todo, integrarse y posicionarse en tu manejo de la farmacoterapia ante un paciente cuando estás en el equipo de salud. El fin principal, alcanzar los resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. Entonces, en esto nos estamos dando cuenta que el farmacéutico es quien al final se responsabiliza de los medicamentos que utiliza el paciente. No existe otro profesional que se responsabilice del medicamento. ¿Eso qué implica? Si nosotros estuviéramos en otra situación, pero ya constantemente estamos preparándonos para integrarnos cada día en ello, a futuro nosotros nos encarguemos en los hospitales donde hay mayor cantidad de manejo de estos medicamentos de la farmacoterapia del paciente. El médico ya, ok, haces todos tus esfuerzos, diagnosticas, ves tu manejo, pero la farmacoterapia defines con el farmacéutico. Y el farmacéutico es quien te da las alternativas de los medicamentos de acuerdo a sus características y se va a encargar del seguimiento del paciente. Sería un trabajo muy, muy bueno, ¿no? Muy bien. Aquí era importante recordar, que ya lo mencionamos, quizás aquí un poquito más detallado, con una actividad que era continuada, documentada y sistematizada. Porque si tú no documentas tus actividades, en realidad el farmacéutico hace muchas cosas. Sin embargo, no tenemos indicadores de medida.
y necesitamos urgente los indicadores para hacer notar el trabajo del farmacéutico. No indicadores de cuántas recetas atiendes, cuántos haces durante el día, sino indicadores de tus intervenciones farmacéuticas que realizas. Así como la enfermera, el médico tienen sus indicadores hasta de consejería, eh, incluso hay consejería de enfermería, ¿no? Un consejo por ahí con unos manejos suaves en algunos contextos no complicados que incluso te quieren dar consejos del medicamento que vas a utilizar. En cambio, el farmacéutico no tiene esa actividad. Él debería estar como experto dando consejería farmacéutica dirigida al medicamento. Y esas actividades deberían estar plasmadas, documentadas y libres para saber qué actividades hace el farmacéutico. Eso es lo que nos falta. Y de forma constante tenemos que luchar por tener indicadores dentro de nuestra actividad farmacéutica. Así cuando ustedes vayan a hacer sus serums, ya tengan sus propias actividades farmacéuticas que realizar y se midan a través de indicadores. ¿No? Tengo tal indicador, muy bien, haces de esa manera. Y además tiene que ser sistematizada, como vamos indicando, porque necesitas un método específico para poder desarrollar. El método que utilices es independiente, no es obligatorio utilizar uno específico, puedes utilizar cualquier método que se ajuste a las necesidades propias. Entonces, ¿qué métodos conocemos hasta el momento de seguimiento farmacoterapéutico? Tenemos el método del Colegio Americano, el ACCP, tenemos el SWAP, gestión de casos clínicos, que nació con un estudio realizado en San Marcos, ¿no? Que es casi una copia fiel del manejo como hacen en España de lo que es el, el denominado segundo consenso de Granada, y luego aparece el método DADE también, que es mucho antes del segundo consenso de Granada, por el año 2000, y tenemos el último, las buenas prácticas de oficina farmacéutica, ¿no? Vamos a desarrollarlos entonces. ¿Es bueno conocerlos? Sí. Se van a dar cuenta que al final estos métodos tienen un objetivo principal y la sistematización es muy similar. Linda nos dice cuál es la causa de la poca consejería farmacéutica, falta de conocimiento y actualización del QF. ¿Qué infiere usted? Muy bien. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que nuestras currículas en el pregrado y en el posgrado no están dirigidos por o realizados por farmacéuticos especialistas o que se centren en actividades dirigidas al paciente, lo que te limita a tener menor dirección en tus propias actividades que debes hacer. Esa es una, ¿no? Entonces, alineación primero en las currículas, que es fundamental. Luego de eso, ya se van adicionando otras actividades muy importantes. Pero ya una vez que tú terminas, te tienes entonces que especializar. Ahora tenemos ya los programas de residentados químico-farmacéutico, que son una opción muy buena, que esta vez aumenta un poquito de plazas. Ojalá con el tiempo se amplíe más las plazas y salga también a las provincias, donde en cada hospital debe haber residentes farmacéuticos, y de esa manera prepararse para, una vez que terminas eso, voy a hacer como especialista una consejería farmacéutica o una atención farmacéutica. Y es un indicador. Y debo tener mis horas programadas para educación farmacéutica o consejería farmacéutica. Y por lo tanto te deben pagar por eso, porque es tu especialidad. Porque para hacer eso necesitas de todo el conocimiento. Quizás es un abordaje mucho amplio para abordarlo ese tema. Vamos a continuar. Bien, entonces tenemos el método del ACCP, que era del Colegio Americano de Farmacéuticos Clínicos, y que se centraban en estas actividades que son sistematizadas, ¿no? Tenemos todo que gira alrededor de quién? Del paciente. Muy bien. El proceso de cuidado del paciente por parte del farmacéutico se va a ligar para hacer una práctica estándar en 5 procesos: recopilación, evaluación, planificación, implementación, un seguimiento y monitoreo final, que nuevamente te puede regresar al inicio. Por lo tanto, es circulatorio, es decir, es continuativo.
En la parte de la recopilación, el farmacéutico se asegura de tener toda la información subjetiva y objetiva acerca del paciente. ¿Qué me refiero con subjetivo? A los síntomas que el paciente me manifiesta. A lo objetivo, análisis de laboratorio, análisis de imagen, todo lo que puede ser medido. Entonces, tengo toda esa información que lo voy a utilizar o estratificar en mi historia farmacoterapéutica, como lo denominamos en el método GADER, ¿no? Luego, el farmacéutico va a evaluar esa información que ha recopilado en el paciente y analiza los efectos clínicos del tratamiento para ver que la condición que el paciente está presentando es relacionado al medicamento o a la patología. Entonces, aquí en la evaluación se inicia primero con la búsqueda de la patología de base del paciente para ver si el problema que presentó no es una complicación de la enfermedad, sino de tu medicamento. Y luego te vas a tu medicamento para ver si está utilizado de forma correcta y si está de forma correcta, cuáles son los efectos esperables con la utilización de los mismos, ¿no? Luego, el farmacéutico planifica, desarrolla un plan de cuidado individualizado y centrado en el paciente, basado en evidencia. Por eso que es muy importante la lectura crítica para desarrollar estas actividades dirigidas con evidencia, que es lo principal, porque nosotros, al menos el farmacéutico, se caracteriza por manejar la evidencia incluso más que un médico en la interpretación del manejo de un medicamento. Entonces nosotros estamos constantemente viendo los ensayos clínicos, sus fases, sus metodologías. Entonces vemos bastante lo que es la lectura crítica, es importante. Luego el farmacéutico implementa el plan de cuidado a la salud en colaboración con otros profesionales de salud y el paciente o el cuidador. Al final va a monitorear y evaluar la eficacia del plan de cuidado, es decir, se va a asegurar que su intervención farmacéutica se haya realizado y que el paciente haya cambiado la condición que se podría hacer con lo que el farmacéutico ha recomendado o que el profesional de la salud, que en este caso el médico, haya considerado la intervención y ha hecho modificación de la terapia. Entonces, en eso se centra este método. El siguiente método es el subject, el SWOT, ¿no? El SWOT viene del acrónimo que viene de subjetivo, objetivo, evaluación y plan. Los divide en 4. Nosotros en nuestros seguimientos farmacoterapéuticos hacemos un switch de todo, hacemos una mezcla. Cambiamos de uno al otro y al final la resolución de un PRM lo hacemos bajo un SWOT, ¿no? Donde estás en la parte subjetiva con los síntomas que va presentando el paciente, objetiva con los signos y también las características de tu medicamento y luego viene la evaluación y análisis, ¿no? Vas a hacer un análisis completo de, de la condición que va presentando y del medicamento y tienes luego un plan dirigido al médico, un plan dirigido al farmacéutico, que eres tú mismo, es decir, cuál va a ser tu propio plan que vas a continuar con tu paciente y un plan dirigido al paciente. Entonces, para abordar todos los problemas que tiene tu paciente. Luego les comentaba de Delgado Pérez que en el 2004 se plantea en una tesis la gestión de casos clínicos y entre ellos nos hablan, ¿no?, de estos 4 pasos de selección, recolección de datos, evaluación e intervención, que aquí les faltó que debería nuevamente empezar acá con una línea para hacer continuado, o sea, no es no es en línea recta. Quiere decir que tomas tu rumbo y te vas. Si no, debes regresar al inicio para hacer un seguimiento durante todo el tiempo que tu paciente está en una estancia hospitalaria o puedes seguirlo desde tu oficina farmacéutica durante toda la vida si es necesario, ¿no? Y ahí clasifican sus PRMs en necesidad, efectividad y seguridad. Y si se dan cuenta, ¿por qué figura eh, estos mismos términos en la 552? Porque los que realizaron el documento han pedido tanto a la universidad como a algunas entes representativas para enviar su aporte con respecto al seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, se han ligado con esto. Por eso se mantiene bajo esta indicación, se mantienen los PRMs en la 552. Luego viene el método DADER, ¿no? Un método que nace para el manejo principalmente de pacientes ambulatorios. Algunos lo denominan así por decir que no lo puede ser aplicable para un paciente hospitalario o un paciente hospitalizado. Pues eso es falso, porque esto ya que se puede aplicar
tanto ambulatorio como hospitalizado, sin ningún problema. Y el plan quizás lo vamos haciendo de forma continua nosotros, si no nos damos cuenta, pero seguimos esta línea. Tiene un orden más específico, si se dan cuenta. Empieza con la oferta de servicios, si hablamos de la parte comunitaria. Luego, la entrevista farmacéutica, donde hablamos de la primera entrevista, el estado de situación, la fase de estudio, la fase de evaluación, la fase de intervención, donde hace la planta de actuación, y las entrevistas sucesivas que viene a ser el resultado de la intervención. Y nuevamente, ya no regresas a la oferta de servicio, porque tu paciente ya lo tienes seguido. ¿Qué vas a continuar? Puedes seguir con el estado de situación, puedes seguir planeando más entrevistas y es un círculo que se convierte en el manejo de tu paciente. Entonces, ustedes tienen que revisar de forma obligatoria este documento de la guía de seguimiento farmacoterapéutico con el programa DATER. ¿Por qué? En algunos exámenes anteriores hasta han sido tan fáciles las preguntas que te han preguntado el orden de los pasos que se sigue en el método DATER. En algunos incluso te han colocaban con liñitas libres, empezaban oferta de servicio, primera entrevista, puntos sucesivos, y empezaban fase de estudio y cuál faltaba para que tú completes. O sea, los exámenes tampoco, se han dado cuenta, no son tan complejos, simplemente utilizan bastante distractores en las preguntas, por ello que hace un poco confuso quizás. Pues son sencillos. Entonces, ¿es necesario conocerlos? Sí. La oferta de servicio en un paciente hospitalizado, ya no realizas al paciente, sino ofrece tu servicio a quién, al médico tratante. Voy a hacer seguimiento farmacoterapéutico a estos pacientes. El médico te va a decir, ok, continúa. Entonces empiezas haciendo el abordaje, tu revisión, y ahí ya tu paciente, como lo tienes, va a ser mucho más fácil. Vas a hablar con él, qué tomaba, cómo tomaba, qué medicamentos tiene y todo lo demás. Tu primera entrevista va a ser mucho más fácil abordarlo cuando está hospitalizado. El estado de situación. Aquí en la primera entrevista tienes que ser estratégico para ver qué tipo de preguntas vas a elaborar. Preguntas abiertas, semiabiertas o preguntas cerradas, dependiendo qué es lo que voy a preguntar. Si te abres mucho con preguntas abiertas, el paciente puede distorsionar la información que te va a brindar y te va a hacer perder tiempo, porque cuando abordamos a un paciente lo que menos tenemos es tiempo. Tu primera entrevista entonces debe ser tan concisa que no parezca que estás obviando muchas cosas de tu paciente, sino que recopile toda la información que necesitas para hacer el abordaje de su problema. Entonces, para eso, ya con la práctica continua vas ligando tus preguntas, ¿no? Y sobre todo, escuchando a tu paciente, qué es lo que te va indicando constantemente. Es decir, dirigirlo a la información que te va a dar. Entonces ahí ves puntos fundamentales en los tipos de preguntas que vas a plantear. No debes utilizar tecnicismos. ¿Qué quiere decir? Contigo me estoy expresando con palabras técnicas, quizás que nos podemos entender muy bien, pero el paciente probablemente no es un profesional de la salud y son nuevos términos que está utilizando o ha escuchado. Entonces, tienes que utilizar las palabras que sean mucho más amigables para que el paciente te pueda dar la información. En el estado de situación, tú realizas la documentación. ¿Qué se quiere decir? Elaboras tu historia farmacoterapéutica. Con todo lo que te da tu paciente, elaboras tu historia ahí. ¿Para qué? Porque en eso de ahí vas a poder identificar y hay ciertos problemas para pasar a la fase de estudio. Voy a estudiar la fisiopatología de mi paciente, su condición y los medicamentos. Entonces, ahí voy abordando en mi fase de estudio, utilizando quizás aquí muchas herramientas en la fase de estudio, desde la utilización en tu pirámide, quizás por nivel de evidencia, ¿no? Utilizando probablemente tus sumarios, fichas técnicas y voy a ir a medicamentos. Luego ya vas bajando a tus metaanálisis, revisiones sistémicas y así sucesivamente vas bajando hasta incluso reporte de casos o estudios primarios cuando no hay información específica que quieres para tu medicamento, porque puede haber una condición muy rara que no puedo encontrarle en los sumarios y todo lo demás, tengo que ir al estudio primario. Vas bajando de esa manera, ¿no? Y luego haces tu evaluación. Dice, ya tengo toda la información, ya veo que es relacionado a un medicamento, por lo tanto planteo mi PRM y empiezo a resolver.
elaboro mi fase de intervención, un plan de actuación. ¿Cómo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a dirigir mi intervención al médico? Es decir, ¿sabes qué? De esta manera tú debes administrar el medicamento o indicar, o simplemente debes adicionar una terapia o sacar un medicamento que el paciente no está necesitando por tal razón. Fundamentas tu intervención farmacéutica. Y al final, un plan a tu paciente. Se ha modificado esta terapéutica por tal razón y por lo tanto debes continuar con las siguientes indicaciones. ¿Y eso dónde vas a ver si ha sido o no efectiva? En tus siguientes entrevistas. Por ello, es circulatorio. Este es importante quizás reconocerlo como parte general para saber las actividades orientadas al medicamento y actividades orientadas al paciente. Aquellas que están dirigidas o orientadas al medicamento es la adquisición, custodia, almacenamiento, conservación, y aquellos que están dirigidos al paciente son dispensación, formulación magistral, consulta farmacéutica, uso racional, educación sanitaria, farmacovigilancia y el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? A veces les confunden acá en algunas preguntas. ¿Cuáles son las actividades ligadas al medicamento? Y por ahí salen todos estos de acá y en uno sale por ahí dispensación. Ah, te confundiste porque dices, es medicamento, está orientada al medicamento, es dispensación. No, es orientada al paciente. Por eso es fundamental que ustedes pongan mucha atención y lean con bastante cuidado sus preguntas. Cuando ¿Qué criterios debo buscar para saber a qué paciente seguir? Cuando estoy en un hospital es muy difícil seguir a todos mis pacientes. Si lo puedo hacer, genial. O sea, debes tener una práctica muy importante para hacer un seguimiento a todos. Porque lo que más demora es la, bus- la información que vas a retener de cada uno de ellos, es decir, que vas a la recolección de la información y el análisis. Por lo tanto, para evitar todo ello, debo guiarme a ciertos grupos. Por ejemplo, principal condición, que mi paciente sea crítico. Si mi paciente está crítico, entonces digo, en su paciente crítico lo voy a seguir. Ojo, ya es candidato. Que tengo mayor riesgo nosocomial, mayor riesgo de hospitalizaciones por su condición. También vulnerable a efectos adversos, un anciano, un niño, una gestante, ¿no? Con patologías crónicas, hipertensos, diabéticos, enfermedades oncológicas, hematológicas o reumatológicas como tal, pacientes que estén en tratamiento con medicamentos de estrecho margen terapéutico. Utiliza warfarina, vancomicina, utiliza digoxina, hablamos metotrexate, hablamos de diferentes fármacos, fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, todos estos que tienen un estrecho margen terapéutico. ¿Por qué? Porque pueden inducir o inhibir las enzimas o desplazar su unión a proteínas plasmáticas y por lo tanto alterar la concentración del siguiente fármaco o generar otros problemas. O por lo que tienen una farmacocinética no lineal. Por ejemplo, hablamos de voriconazol, que es un fármaco que tiene una cinética de eliminación no lineal, que al final es saturable. También, o posaconazol por vía oral, que tiene la cinética de absorción saturable, otro fármaco. Entonces, condiciones que ya vas viendo y dices, tal razón me va a ayudar, porque cuando tú vas a un servicio como rotante, lo primero que tienes que ver es que tu primera intervención sea la representativa y sea de objeto para ganarte el espacio dentro de los médicos. Si tú no te ganas ese espacio, es difícil que tú te integres. Entonces, tu primera intervención farmacéutica tiene que ser clara, es decir, sin dudas ni ambigüedades, bien formulada. Veo un paciente con muchos fármacos, donde hay muchas interacciones, está presentando un problema como tal, una intervención precisa. Entonces, te consideran como tal y te van a decir, tú eres el experto en esto, por lo tanto, tú te encargas de la farmacoterapia del paciente. Ganaste, es tu punto clave. Es un consejo quizás cuando ustedes vayan a hacer su especialidad o cuando estén en determinadas circunstancias en los hospitales. Esa es clave. La primera intervención es clave para que te incluyas en el equipo de salud y no te vean como uno más rotante o como uno más que está ahí, sino con alguien que toma determinaciones para el abordaje de un problema de salud del paciente. Ya hablamos de la oferta de servicio, hablamos de la primera entrevista, ¿no?
en la primera entrevista que el medicamento te debe llevar la bolsa de medicamentos, debe ser un lugar tranquilo donde no haya interrupción y debes mostrar mucho interés, que también ya lo determinamos. En la siguiente fase, problemas de salud del paciente, medicamentos que usa el paciente, fase de repaso, también puedes hacer una evaluación en un examen físico a tu paciente para poder identificar algunos problemas que puede tener, ¿no? Una revisión de cabeza a pies, como se dice, como tal. Luego viene el estado de situación y aquí consta de 4 zonas: problemas de salud, medicamentos, evaluación e intervención farmacéutica. Entonces aquí tienes tu historia farmacoterapéutica. Las buenas prácticas de oficina farmacéutica los ha juntado en estos puntos: en explicación del servicio al paciente, análisis de la situación del paciente, en especial que se encuentra hospitalizado. Pero dentro de este apartado está entrevista farmacéutica y evaluación y análisis, que es lo mismo que tenemos en el método DADER. Plan de intervención farmacéutica, evaluación y seguimiento y registro. Si se dan cuenta, es una combinación de todos los métodos, pero un poquito más resumido, sintetizado para poder abordarlos. Ya hemos determinado cuál es su clasificación de la 554 del 2022. 554. Si me he confundido en el anterior con 552, disculpen, es la 554. ¿Ya? Bien, entonces como tal, les voy a compartir un caso clínico antes de entrar a las intervenciones. Ah, quizás es un abordaje no muy práctico para algunos, pero vamos a tratar de dar esa información de cómo sería una intervención farmacéutica en el manejo de un paciente hospitalizado. Este es un contexto de un paciente con neumonía nosocomial por Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente en un paciente con fibrosis quística. Entonces, para hacer un resumen, un paciente que ingresa con complicaciones propias de la fibrosis quística y por una reactivación de Pseudomonas. Ustedes saben, en la condición de fibrosis quística, Pseudomonas coloniza, una primera colonización, y por lo tanto la bacteria no se elimina, se mantiene colonizada y de cada cierto tiempo se reactiva o se multiplica para generar una infección. Entonces, este paciente estaba en ese contexto de la infección como tal. Entra con disney, hemoptisis, fiebre, no entra por emergencia, su manejo no fue muy bueno, pasa incluso hasta la UCI. En la UCI se utilizan diferentes medicamentos tratando de erradicar la pseudomonas aeruginosa, que es su principal objetivo, o hasta en algún contexto, por no haber mejoría, hasta antifúngicos le dieron. Ya cuando ven que el paciente continúa con lo mismo, tiene una pequeña mejoría, pero continuaba con el problema, entonces definen que tiene un mal pronóstico y simplemente se dice sacarle de la UCI, ya lo estabilizaste, hay que sacarlo, que vaya al servicio de neumología, que se dé un manejo propio respiratorio, es decir, la coordinación para el trámite de oxígeno domiciliario y calidad de vida. Ese era su objetivo final de los médicos en la UCI. Y con eso llega neumología. Entonces, este fue un paciente que abordé en mi primer día de neumología el año pasado, por ejemplo, ¿no? La condición de su patología: una fibrosis quística a los 10 meses, una insuficiencia pancreática exocrina, que es una complicación propia de la fibrosis quística, y una colonización crónica por Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, y tenía varios tipos de embolizaciones, la última en el 2020. Una desnutrición crónica por la propia patología, la enfermedad de la fibrosis quística. Muy bien, entonces acá nos damos cuenta que el paciente ha tenido diferentes, no está acá, diferentes cultivos, y dentro de los cultivos, tanto de secreción broncoalveolar, la mayoría de ellos, ha salido Pseudomonas aeruginosa y cada vez ha sido resistente a estos fármacos. Primero tenía sensibilidad a los antipseudomónicos principales como piperacilina, ceftazidima, ceftavibactam, cefepima. Pero luego, conforme estaba aumentando, ya tenía resistencia incluso a todos esos fármacos y solamente tenía sensibilidad a colistina.
algo fundamental. Ahora, cuando te das cuenta que ya es resistente a todo, prácticamente de una multidrogo resistente sale a una TDR, a una extremadamente resistente. Entonces, ¿cómo vas a abordar si solo tienes colistina? La gran limitación de colistina es su farmacocinética, una farmacocinética que no le permite llegar a unas concentraciones apropiadas al tejido pulmonar. Es un fármaco bastante hidrofílico, con activación de esterasas sanguíneas y su distribución en tejido pulmonar es pobre. Entonces, no está garantizado tu terapia con colistina. Es lo principal para iniciar. Necesitaba de un abordaje diferente. Impresión diagnóstico tenía una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, fibrosis quística, pancreatitis exocrina y una infección pulmonar prostaglomerular originosa que estaba en un contexto de una sepsis. Es una forma como nosotros hacemos su seguimiento a los pacientes, donde tenemos la parte de electrolitos, el perfil bioquímico. Aquí vemos sus creatininas, aparte de ello el perfil hepático también y su perfil de coagulación, y eso es lo que nos interesa hasta por acá, los reactantes de fase aguda y el hemograma. En el día 8 tiene una leucocitosis con una pequeña desviación a la izquierda que nos indicaba una infección, una reactivación de propia de la infección y un aumento de la proteína C reactiva con la procalcitonina. Entonces, había puntos importantes a considerar. Albúmina estaba 3.8, digamos que está bien, que es, que es un reactante de fase aguda negativo, y ahora tenemos los reactantes de fase aguda positivo, una PCR y una procalcitonina. Y están aumentados. Entonces estamos en el pico de la infección el día 8. Vamos a ver cómo lo hemos abordado. Muy bien. Este es el abordaje de su terapéutica de mi paciente. Vamos haciendo desde el primer día algunas modificaciones que eran necesarias. Sin embargo, se hace una primera junta, la primera junta que hace infectopediatría y deja indicado al paciente un abordaje con colistina en el día 4. Solamente se deja con colistina, que se inicia acá, y arriba seguimos con, sí, recomienda adicionar colistina más cefepime. Era su principal recomendación, mantener con eso. A pesar de tener resistencia a cefepima, mantiene cefepima y darle colistina adicional. Continuaba con el deterioro clínico, entonces se necesitaba hacer un abordaje rápido, ¿no? Y para el día 8 ustedes vieron todo el pico que se estaba dando, por lo tanto, necesitábamos un poco más amplio porque necesitábamos abordar de forma más apropiada. Entonces, el día 12 se plantea lo siguiente. Iniciamos primero con unas dosis ahí dado que los médicos tenían el miedo también de utilizar altas dosis. En el antibiograma salía intermedio para la ciprofloxacina, por lo tanto, una dosis habitual de 400 cada 12 no iba a ser suficiente para vencer la resistencia. Planteamos en el día 12 darle a 400 cada 8 a una dosis total de 1210, ¿no? Colistina, planteamos que de una dosis inicial de 200 cada 12, que era 5 por kilo, darle a 7.5 por kilo cada dosis máxima, a 100 cada 8 en el día 12. Adicional a eso, utilizamos meropenem en infusión extendida para tratar de alcanzar un objetivo terapéutico más allá del 90% en una probabilidad, y le damos en una infusión de 3 horas. Este es nuestro principal abordaje. Entonces, aquí planteo mi intervención farmacéutica con el abordaje de 3 fármacos. Continúa nuestro paciente y vamos a ver, pasado las 48 y 72 horas, la primera respuesta clínica del paciente. Pasadas las 48 horas, empieza ya con la mejoración de la saturación. Aquí está el paciente con cánula binasal, de alto flujo y todo lo demás. Aquí empieza a mejorar, ¿no? Entonces, ¿eso qué indicaba? Que tu paciente estaba en buena respuesta. Y que además, como lo estábamos viendo acá, para el día 15 ya tenía un PCR de 5.52 y para el día 17 un 2.84 y para su alta tenía un 0.4 negativo. Los leucocitos también del mismo modo. Aquí el final no fue en descenso, entonces ya de una leucocitosis bajamos a una normal. Entonces, de esa manera nos damos cuenta que la terapia triple
ha funcionado en un contexto que tienes a un paciente con eh, una pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente. Ahora pasamos a la evaluación de los PRMs. Entonces, este es nuestro cuadrito NES, donde hacemos la evaluación de los PRMs y es así como abordamos. Abordamos de todos los medicamentos, si es necesario, efectivo, seguro, y si necesita o más fármacos, lo vamos a adicionar. Pero como nuestro objetivo aquí es explicarles a ustedes el manejo de los antibióticos en Pseudomonas aeruginosa, entonces nos centramos en ello, no dejando de lado los demás, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que necesitaba de una terapia adicional, sí. La monoterapia no iba a ser suficiente. La terapia doble tampoco iba a ser suficiente y necesitaba terapia triple, dado que ya tenía terapia doble incluso en la UCI. Entonces necesitabas 3 fármacos para poder romper la resistencia. Y en eso tienes que dirigirte primero. Pseudomonas aeruginosa tiene la resistencia por el internamiento de las porinas y el aumento de la actividad de las bombas de flujo en la membrana celular. Y con ello disminuye el ingreso de los carapenémicos. Entonces, hay una resistencia marcada. ¿Cuál es la forma de vencerlo? La pequeña cantidad de dosis que va a llegar, concentración de colistina que va a llegar, me va a causar una disrupción de membrana y por lo tanto el meropenem va a tener mayor capacidad para poder inhibir las carapenemas o las beta-lactamasas presentes. Es decir, va a poder inhibir la PEP, la proteína de unión a penicilina, ¿no? Pero pueda que ésta esté produciendo carapenemasas, porque era resistente también a meropenem. ¿Dónde tenías que inhibirlo? Una quinolona que vaya directamente hasta su ADN, que evite la producción de sus proteínas, de sus enzimas, sus carapenemasas, y por lo tanto era una terapia triple que en teoría debería funcionar. Bueno, al final nos funciona. Como ceftazidima sola, sabíamos que tenía una resistencia, por lo tanto estábamos ante un PRM3, una resistencia ya marcada. Entonces ahí identificamos como primer PRM un PRM3. Un colistina al inicio como un PRM1 porque era necesario y luego con la dosis que estaba recibiendo no era la cantidad que requería, necesitaba aumentar la dosis un PRM4. Clindamicina que le dieron en algún momento era un PRM3, no tenía la sensibilidad pseudomona para este fármaco, por lo tanto es un PR ineficaz para el mismo. Cefepime es otro fármaco con resistencia marcada, no tenía tampoco pipetazo, son PRM3. A pesar que meropenem tenía resistencia, con la adición de los demás fármacos iba a funcionar. Por lo tanto, se plantea como un PRM1 que deberíamos adicionar y ciprofloxacino era un PRM1 de inicio y luego como la dosis era 400 cada 8, deberíamos optimizar a 400 cada 2, de cada 12 a cada 8, entonces un PRM4. Entonces nos damos cuenta de la cantidad de PRMs que podemos encontrar en el paciente en solo el manejo de antibióticos y los demás fármacos que también vemos acompañados. Como les estaba mostrando, nosotros utilizamos el subject o el swab para resolución de un determinado PRM. Por ejemplo, el PRM1, una neumonía por pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente que necesitaba el abordaje directamente. En el subjetivo, los síntomas del paciente, en el objetivo, los datos laboratoriales de mi paciente y el análisis que yo puedo realizar para poder abordarlo el mismo. Y el plan, ¿no? ¿Cuánto voy a iniciar con fármaco? ¿Qué debo adicionar? ¿Y cuáles son los planes dirigidos a ese paciente? Hicimos un plan mucho más amplio, iniciando con dosis de carga, optimizando dosis. Al mismo tiempo estaba con la utilización de la N-acetilcisteína, que al inicio tenía 200 cada 8, que era una cantidad insuficiente, sabiendo que su biodisponibilidad es menos del 10%. Para que te llegue hasta el pulmón es bajísima, por lo tanto, si quieres tener una actividad mayor, al menos deberías tener una dosificación diaria de 1200. Cambiamos también. Y luego también hacemos las recomendaciones para mantener la terapia inhalatoria con taurimicina, ¿no? Y la alfa-dornasa y la solución salina hipertónica, que eran el tratamiento de base para la fibrosis quística, ¿no? Entonces, de esa manera hacemos el plan de intervención. Luego nos damos cuenta cómo ha ido mejorando el paciente y nada mejor que una curva para que nos muestre cómo el PCR ha podido descender, ¿no? Si se dan cuenta, inició en 2.1,
un pico en 17 y terminó en 2.1, al final fue en 0.4 negativo, y con una mejoría clínica al 100% en espirometría, un FEBI mayor al 70%, lo cual indicaba una mejoría clínica significativa, y el paciente salió de alta sin oxígeno y con la buena estabilidad para poder continuar con su tratamiento de fibrosis quística, porque necesitaba un corrector, ¿no? Las, eh, de las proteínas que permiten el ingreso de cloro, porque ustedes saben que el principal cambio que hay en la fibrosis quística es que hay un problema en las bombas de cloro y por lo tanto hay mayor concentración de sodio, ¿no? Entonces, sus pacientes prácticamente sudan en términos generales como sal. Entonces, la evidencia nos decía entonces que deberíamos utilizar fármacos combinados. Encontré este estudio que indicaba que colistina y meropenem en una pseudomona resistente a meropenem devolvía la sensibilidad y por lo tanto había un efecto sinérgico, suprimía la resistencia. Meropenem y ciprofloxacino en pseudomonas auriginosas hipermutables también devolvían la sensibilidad a altas dosis de los dos fármacos, 2 gramos cada 8 y 400 cada 8 de ciprofloxacino. Dos teorías para poder aplicar. ¿Se aplicó muy bien? Aquí podemos ver algunas curvas de time to kill, donde vemos la cinética de muerte bacteriana por las diferentes combinaciones de meropenem y colistina, siendo mejor en las combinaciones en altas dosis y en una infusión extendida. Y cuando hablamos de ciprofloxacino de la misma manera, ¿no? La utilización en conjunto y en altas dosis permitía una cinética de muerte bacteriana efectiva, mucho más propia. Muy bien, entonces continuamos con las interacciones farmacológicas. Bien, bueno, ya estamos, bueno, tenemos 22 minutos, si nos alcanza el tiempo. Esta parte de interacciones farmacológicas es interesante, dado que hay mucho trabajo también para poder identificarlos y manejar a los pacientes. Les presento un caso muy concreto que deberíamos tenerlo en cuenta, que es una interacción clínicamente significativa entre meropenem y ácido valproico. El meropenem disminuye la concentración sérica de ácido valproico en una cantidad considerable que al final tu paciente puede convulsionar. En la primera línea vemos a un paciente que tiene una concentración sérica de ácido valproico objetivo entre 50 a 100. Está por sobre 80. Excelente. Está controlando las convulsiones de una forma efectiva. Le inician meropenem por una infección dada con 2 gramos cada 8 y en la primera dosis, si se dan cuenta, cómo cae la concentración sérica de ácido valproico, que incluso puede caer por debajo de la dosis mínima y el paciente puede convulsionar. ¿Y cuál es el mecanismo? Existe un mecanismo claro, ¿no? Entonces hay un mecanismo por lo cual los carapenémicos inducen la mayor conversión de metabólica de ácido valproico y su eliminación y al mismo tiempo también evitan la absorción y aumentan su eliminación. Entonces, varios mecanismos que hacen una interacción. Entonces, ahí en este contexto, ¿qué opinan ustedes? ¿Ante qué PRM estamos? Para ácido valproico, ¿cuál sería el PRM? A ver, si tendría en este caso, ¿cómo identificarían un PRM acá? Cuando la concentración sérica de tu fármaco es influenciada por otro fármaco y te lleva a dosis subterapéuticas, estamos en un contexto de un PRM6. Podría ser si es que realmente tu PRM6 sería si un fármaco interacciona con el otro y te causa una dosis muy alta. Es un PRM4, ¿no? Estamos entre un PRM4, o sea, fácil para que ustedes puedan identificar. Que hay dos formas de poder superarlo. Aumentar las dosis de ácido valproico y continuar con meropenem y hacer un dosaje permanente, ¿no? Entonces mantener unas dosis muy altas y cuando suspendas también ajustarla con dosaje.
Y la otra forma es que no utilices meropenem cuando utilizas esto o cambiar de anticonvulsivante. Quizás utilizar levetiracetam que no es afectado por meropenem. Bien, entonces ahora vemos las interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas, dos tipos de interacciones. Aquellas que son las farmacodinámicas, este tipo de interacción puede realizarse en los receptores farmacológicos, en los fenómenos de sinergia, potenciación, agonismo parcial, antagonismo, hipersensibilización o desensibilización de los receptores. Quizás estas son un poquito menos prácticas para poder identificarlas, cómo son las farmacocinéticas, porque la farmacocinética lo conocemos más, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos en los casos de los toxíndromes, ¿no? O de los síndromes relacionados a los fármacos. La combinación de uno y el otro te puede llevar, por ejemplo, a un síndrome neuroléptico maligno si utilizo amitriptilina por este lado y voy a utilizar por acá, digamos, una venlafaxina o un fármaco combinado dentro de este grupo. Tengo mayor riesgo de producir un síndrome neuroléptico maligno. Entonces, ahí estoy ante un contexto que me van a llevar a una reacción adversa por interacción farmacodinámica. Dinámica. El síndrome serotoninérgico, muy relacionado, por ejemplo, al linezolid, cuando le adicionas un fármaco también que va a inhibir la absorción, por ejemplo, de la serotonina o su propio metabolismo, y ahí tendríamos o hablando de la recaptación, ya para ser más claro en lo que es en la neurona, ¿no? Voy a adicionar, por ejemplo, mi paciente está con un proceso infeccioso y voy a utilizar linezolid. Y mi paciente está con amitriptilina. El riesgo va a ser alto de causar un síndrome serotoninérgico. Por lo tanto, este debe abordarse con mucho cuidado, ¿no? Entonces, identificar cuáles son los signos y síntomas que puede presentar mi paciente con la combinación de los fármacos. Ahora tenemos en la torsada de Points la combinación de los antiarrítmicos con otros fármacos que me puede llevar a la prolongación de intervalo QT, ¿no? O a la llamada también torsada de Points que puede ser fatal para el paciente. Las interacciones farmacocinéticas, como les mencionaba, eran aquellas más fáciles de identificar porque yo puedo identificar una interacción de las drogas al inicio de la administración, antes de la absorción, durante la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación propiamente dicha del fármaco. Y para eso, este es un cuadro muy interesante que nos ayuda a resumir y menos a ustedes les va a ayudar bastante para que entiendan algunos conceptos de los mecanismos de interacción que existen en el proceso de la absorción de fármaco cinético, por ejemplo, ¿no? Primero de absorción, luego distribución, metabolismo y eliminación como tal. En la absorción, aquellos tipos de fármacos que pueden causarte una alteración en la biodisponibilidad por formación de complejo o absorción. Por ejemplo, lo clásico de las tetraciclinas con la leche, porque leche tiene calcio, ¿no? Y la interacción que forman complejos evita la absorción del antibiótico. Por lo tanto, al final puede haber falla terapéutica por una biodisponibilidad disminuida del fármaco. Entonces, tanto tetraciclinas, fluoroquinolonas y la penicilamina interaccionan con medicamentos o alimentos que contienen metales divalentes como aluminio, magnesio, fierro, zinc y iones de calcio también, formando complejos. Por otro lado, la colisteramida que adhiere es el mecanismo de absorción, ¿no? Entonces aquí, ¿a quién? A cefalexina, sulfamethoxazol, trimmetoprim, warfarina y la levotiroxina, y por lo tanto va a reducir su absorción. Si yo estoy con estos fármacos, debo tener bastante cuidado porque su resultado clínico puede ser desfavorable para el paciente, dado que el fármaco no va a estar disponible en el torrente sanguíneo. En lo que es alteración gastrointestinal del pH, aquellos que cuando cambian el pH van a limitar la absorción de un fármaco o incluso aumentar a otros, ¿no? Por ejemplo, hablamos de sulfato ferroso con la presencia de carbonato de magnesio o el bicarbonato de sodio también, y al final va a decrecer la absorción del mismo. O los antiácidos con los antifúngicos también y las tetraciclinas. Aquellos que van a alterar la motilidad gástrica, ¿no? Entonces, al aumentar la motilidad gástrica, pueden aumentar su eliminación del fármaco o incluso cuando evitan
o disminuyen el vaciado gástrico, el fármaco también va a disminuir el proceso de la absorción. Salvo que es importante que las diarreas, en teoría, deberían eliminar la mayor cantidad de fármaco posible de todos, pero tacrolimus tiene una excepción. Tacrolimus aumenta su concentración sérica muy significativamente en el proceso de diarrea. Y es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque tacrolimus se ve limitada su biodisponibilidad por la presencia de la proteína, glicoproteína P. Entonces, cuando hay un proceso diarreico infeccioso, esto de acá se pueden desprender todas esas proteínas que están adheridas y por lo tanto el fármaco ingresa a torrente sanguíneo con mayor facilidad. Mediante inhibición de enzimas. Por ejemplo, estoy dando digoxina, pero digoxina tiene un ciclo, no tiene un ciclo enteropático, pero su biodisponibilidad es baja, menos del 20%. ¿Por qué? Porque en el intestino va a estar limitada por la glucoproteína P y va a estar limitada por las bacterias intestinales. Hay bacterias que metabolizan a la digoxina y lo eliminan sin evitar que se absorba en mayor cantidad. Entonces, si yo doy fármacos de estrecho margen terapéutico, perdón, fármacos con amplio espectro, voy a eliminar la mayor cantidad de la flora bacteriana y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Puede incrementar entonces eh, la cantidad de digoxina libre, no metabolizada, se va a aumentar. En otro contexto, cuando hablamos de micofenolato o de los fármacos que tienen un ciclo enteropático, por ejemplo, que se absorben por el intestino, van por el hígado y nuevamente por la bilis llegan al intestino. Y en el intestino las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Van a producir glucuronidasas que van a separar al ácido glucurónido del fármaco activo y por lo tanto se va a reabsorber nuevamente. Y cuando yo utilizo fármacos, puede verse limitado este proceso, por lo tanto voy a necesitar mayor cantidad de dosis, ¿no? O la mala absorción, el síndrome de mala absorción con la combinación de ciertos fármacos, como también con las vitaminas. Y aquí hay un clásico ejemplo, si ustedes recuerdan, a la metformina con la deficiencia de la vitamina B12, una interacción muy importante con mala absorción. Y en el proceso enzimático, que es el más complejo, aquí yo debo saber qué fármacos son inductores enzimáticos, inhibidores enzimáticos y los sustratos, ¿no? Y en ellos qué tipos de enzimas están más implicados y también algunos transportadores. Dentro de los transportadores tenemos a la glucoproteína P, una muy clásica, y tenemos dentro de las enzimas más importantes a la CYP3A4, 3A5, la 12-9, 12-19 y la 2D6, quizás como más importantes. Pero todas las demás tienen importancia, claro. Que no están ligadas a un solo citocromo, muy importante, ¿no? Está ligado a diferentes, por ejemplo. Y cuando estoy utilizando fármaco inductor, principalmente en aquellos pacientes que utilizan, por ejemplo, inductores potentes, rifampicina, en un paciente con tuberculosis, y voy a utilizar warfarina. Warfarina es un sustrato de la CYP12-9 y rifampicina es un inductor. Entonces, si yo le doy rifampicina, mi paciente inicia con su esquema base que tiene rifampicina y necesito anticoagularlo con warfarina porque va a ir de alta, debo tener bastante cuidado porque warfarina va a disminuir se va a metabolizar mucho más rápido, por lo tanto, su efecto farmacológico se va a ver disminuido. Y en estos contextos hasta llega a utilizarse hasta 20 miligramos día de warfarina, lo que para un paciente sería muy tóxico. Para estos pacientes que utilizan inductores, no. Entonces es una monitorización muy cerca. Y así para cada uno de estos. En la distribución, cuando van a desplazar en la unión a proteínas plasmáticas, por ejemplo. Ese también es algo muy fundamental. Utilizo fenitoína y utilizo ácido valproico para una condición de un paciente y ambos van a luchar por el sitio de unión a la albúmina. ¿Qué es lo que va a pasar al final? Uno desplaza al otro y por lo tanto uno puede ser más tóxico porque se encuentra mayor cantidad disponible. Aquí les quería compartir algo. Tenemos 10 minutos de las interacciones farmacológicas, justamente de una rotación última que he tenido en lo que es trasplante de progenitores hematopoyéticos o trasplante de médula ósea en términos, si lo queremos ver así, de los fármacos utilizados en los esquemas de mieloablación.
o en los esquemas de acondicionamiento antes del trasplante. Y aquí es algo muy importante en los quimioterapéuticos, por ejemplo, se utilizan el busulfán, y cuando dentro de los esquemas utilizamos busulfán, como estas se utilizan en altas dosis, puede causar convulsiones y se da una profilaxis, por ejemplo, con fenitoína. Sin embargo, fenitoína es un inductor hepático. Va a aumentar la eliminación de busulfán, que muchas veces puede llegar a una dosis muy baja y no va a causar la destrucción total de las células cancerígenas. Por lo tanto, puede haber una recaída después de 2 a 3 años de trasplante de células hematopoyéticas. Entonces, la intervención en este punto estaba en modificar el esquema. No utilizar fenitoína, sino levetiracetam en lugar de fenitoína. Muchos pacientes utilizan antes del trasplante, por ejemplo, metronidazol para diferentes patologías o incluso algún tratamiento de, digamos, de una colitis por ahí en ello. Entonces, el metronidazol aumenta la concentración sérica de busulfán hasta un 80%. El paciente puede tener un un BOD, que es un síndrome de obstrucción sinusoidal, que es clásico en hepatotoxicidad, o una convulsión. Por lo tanto, la recomendación es no utilizar 72 horas antes del acondicionamiento con busulfán y 72 horas post término de busulfán. Muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí hay los estudios planteados al mismos. Era el esquema base que tenían en el servicio con fenitoína. En el día 11 utilizaban metronidazol, fenitoína durante los días de acondicionamiento con busulfán, ¿no? Y aquí se tenía también la ciclofosfamida más el mesna para evitar la toxicidad por la ciclofosfamida. Entonces aquí hacemos el cambio y realizamos el cambio de protocolo, ¿no? Cambio con protocolo como primera intervención, utilizando levetiracetam como fármaco anticonvulsivante y haciendo la inversión del régimen. Antes se utilizaba busulfán ciclofosfamida, ahora utilizamos ciclofosfamida busulfán, dejando un espacio mínimo de 24 horas para evitar la toxicidad, y existe bastante literatura aquí para las interacciones. Si yo utilizo busulfán antes que ciclofosfamida, el busulfán me va a agotar la mayor cantidad de glutatión que tengo en el hígado. Por lo tanto, cuando yo administre ciclofosfamida, va a haber menor cantidad de estas proteínas para unirse y por lo tanto va a causar más toxicidad. En cambio, si yo revierto, la que es más tóxica es ciclofosfamida. Entonces, ciclofosfamida se va a poder conjugar sus metabolitos con el glutatión y se va a eliminar, y con la otra parte sería el mesna. Entonces, de esa manera evito esa toxicidad. Y busulfán no es hepatotóxico, es menos hepatotóxico, por lo tanto, sería mucho más seguro darle posterior. Entonces, otra inversión. Además, se manejaba con busulfán cada 6 horas, es decir, dividido en 4 dosis, y planteamos una única dosis de 3,2 miligramos por kilogramo día basado en sus parámetros farmacocinéticos, donde el efecto principal era por concentración máxima, no por área bajo la curva específica, sino una concentración máxima que me permitía llegar también altas concentraciones a sitios santuarios, ¿no? Sistema nervioso central, los testículos, por ejemplo, donde se esconden las células cancerígenas. Entonces hacemos ese cambio, hacemos las recomendaciones principal, dejamos una intervención para enfermería, para que siga un régimen específico de la administración de medicamentos, y se hacen los cambios. Y sobre todo, pues cuando hacemos una rotación en ello, te van a preguntar los rangos de dilución, estabilidades en los productos, hasta cuánto es estable, cuánto puedo concentrar como máximo, y la utilización. Antes utilizaban eh, Mesna 4 horas antes que ciclofosfamida y luego utilizaban 4 horas post. Y era una práctica incorrecta, porque Mesna tiene un tiempo de vida media de 20 minutos, lo cual implica que si le doy 4 horas antes, le doy una dosis innecesaria que va a causar más reacciones adversas que beneficio clínico. Entonces, ¿qué se plantea? Que coincidan, es más, puedes administrarlo junto o 15 minutos antes de la ciclofosfamida. La cronofarmacología tiene que ver aquí muy importante, ¿no? Si tú administras ciclofosfamida en la mañana, va a ser mucho mejor. ¿Para qué? Para que durante todo el día que administras un volumen alto, puedas eliminar la mayor cantidad de la proleína, que es el metabolito tóxico. En cambio, si yo lo administro en la tarde, en la noche ya no hay mucha actividad de eliminación de la orina. Por lo tanto, me va a acumular mayormente y me va a causar cistitis hemorrágica, por ejemplo. Fundamental tenerlo en cuenta para hacer estos cambios.
aquí les quería comentar de los inmunosupresores en la utilización de los fármacos. Los azoles se utilizan bastante en esos pacientes con neutropenia profunda cuando están en la fase post-trasplante, donde tienen neutrófilos ceros, todo absolutamente cero en sus condiciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Si yo voy a utilizar fluconazol, voy a utilizar voriconazol, quizás sale positivo para aspargilos, un galactógeno positivo, dice, es una aspergilosis. Vamos a darle tratamiento de elección voriconazol. Inicio con voriconazol. Y voy a utilizar para evitar el H o la enfermedad de injerto contra huésped cuando es un trasplante halogénico, tanto emparentado como no emparentado. Entonces, ¿qué realizo? Utilizo el de acá. Voriconazol, cuando se une con tacrolimus, aumenta la concentración sérica hasta 300%. ¿Qué implica? Que voriconazol es un inhibidor fuerte de la CYP3A4, tanto intestinal como hepática, y por lo tanto aumenta la concentración sérica de voriconazol de tacrolimus en una concentración demasiado alta que puede ser muy tóxica. Si tenías un rango de 4 a 5, tenías un rango de 10, más un 300% llegabas a mayor de 30, una toxicidad plena en tu paciente. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás en ese contexto? Reducir al 66% la dosis total. Si estabas con 2 miligramos cada 12, podrías darle 1 miligramo en la mañana y 0,5 en la tarde y hacer tu monitorización cada 48 horas. Igual para fluconazol. Era diferente si era endovenoso con vía oral. Y esto aquí les enseño un caso práctico de una paciente de 11 años que en su primer dosaje tenía 4,1 de tacrolimus. Entonces se sugirió aumentar la dosis, sin embargo el médico dijo, no, yo le quiero aumentar fluconazol porque fluconazol me aumenta la concentración sérica. A veces ahí tan cerrados en ese aspecto y dicen, no, déjame equivocarme o déjame te demuestro que es otra cosa. Y a veces por darle ese lado tú dices, ok, hazlo y te demuestro cómo son las cosas, ¿no? Le da fluconazol y al día 8 llega a una concentración sérica de 16,9, lo que se traduce en un aumento de 310% de la concentración sérica de tacrolimus. Entonces, lo teórico que nos dice de 310%, en lo práctico en mi paciente llega a darse lo mismo. Es evidente, entonces, lo que pasa en tu paciente con la evidencia reportada. Por lo tanto, se indica suspender. Simplemente omites la dosis de la tarde, suspendes el fármaco y al día siguiente empiezas con tu nueva línea de fármaco y empiezas a controlar tus dosajes, ¿no? Bien, colegas, entonces para terminar, em, es muy importante reconocer nuestra fuerza como grupo, como profesionales químico-farmacéuticos, hacer recomendaciones adecuadas sobre el uso de productos farmacéuticos, movernos horizontalmente para crecer como profesionales y ser activos en la toma de decisión en la atención farmacéutica, lo más importante. Para todo eso, al final, eh, siempre debemos creer en nosotros mismos. No podemos creer en alguien más, en que sabe más que yo o todo lo demás, sino simplemente en que todos somos farmacéuticos y todos vemos pacientes y por lo tanto todos podemos abordarlo de nuestra metodología que vayamos a escoger. Nada más, con ello cierro mi exposición. Les doy gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues los podemos resolver. Espero que haya sido claro y les haya sido de utilidad. ¿Alguna duda, colegas? Libros, ya les voy a subir algunos libros de interacciones farmacológicas. La información también voy a adicionar ahí para que se los pueda subir. En lo que es, sí, el material también los voy a enviar. Ya Informática les va a enviar esa información juntamente con la grabación del día de hoy. Bien, colegas, vamos a continuar entonces con la preparación. Buenas noches con todos y no se olviden de seguir repasando.